Ok, pues muy buenos días. Hoy vamos a ver un tema que yo creo que es bastante interesante para todos, que se llama intervalo de descanso para la hipertrofia musculoesquelética. En términos habituales para el intervalo de descanso, se suele pensar que mientras descanse menos y sienta más fatiga, voy a tener mejores resultados. Y la verdad es que depende mucho de la adaptación que esté buscando. Pero si hablamos de ganancias de masa muscular, nos interesa tener algunas consideraciones en relación al intervalo de descanso. Descansar menos tiempo no necesariamente nos va a ayudar a tener mejores resultados. Así que, pues, comencemos. Los puntos que hay que explorar sobre la hipertrofia musculoesquelética van a ser los que siguen. Vamos a ver, y aquí. Lo primero es hablar sobre qué impacto tiene el intervalo de descanso en la síntesis de proteínas musculares, ¿no? Porque si nada más queremos pensar en, oye, intervalo de descanso y quiero ver qué tan cansado me siento y cuánta ganancia de masa muscular tengo, pues sin duda me interesa sobre todo la ganancia de masa muscular, pero tenemos que hablar sobre la parte molecular también, ¿no? Entonces, primero, ¿cuál es el impacto que tiene la síntesis de proteínas musculares en el intervalo de descanso en la síntesis de proteínas musculares, ¿no? También vamos a ver qué pasa cuando comparamos descansos cortos y descansos largos, pero ya hablando a nivel del crecimiento muscular, si esto tiene alguna implicación de importancia, porque si queremos ver al final estudios a largo plazo sobre cuáles van a ser los efectos que tiene descansar menos o descansar más, pues necesitamos evaluar el crecimiento muscular. Y por último, vamos a ver cuál es el peso de la evidencia en relación entre el descanso y los resultados en la síntesis, más bien en la hipertrofia muscular. Vale, ahora, comencemos con cómo interfiere o cómo impacta el descansar en nivel molecular en la síntesis de proteínas musculares. Hay que recordar que tenemos distintos aspectos que se van a medir cuando hablamos de síntesis de proteínas musculares. Puede ser síntesis de proteínas musculares en general o síntesis de proteínas miofibrilares. Siempre nos interesa más hablar sobre síntesis de proteínas miofibrilares porque son las que nosotros buscamos que que las proteínas que se sinteticen sean las miofibrillas, que nos van a dar un aumento en la masa muscular a través de incorporación de sarcómeros. La síntesis de proteínas musculares se encuentra elevada a las horas subsecuentes al entrenamiento de fuerza. Si existe una diferencia, si es que existe una diferencia en la síntesis de proteínas musculares en diferentes intervalos de descanso, entonces es posible que esta diferencia de la síntesis también genere una diferencia en la hipertrofia musculoesquelética. Y pues básicamente es lo que queremos estudiar nosotros ahorita. Vamos a comenzar con el primer estudio, que es de damas y colaboradores. Es un estudio bastante clásico donde se evaluaron bastantes variables. No solamente se evaluó la síntesis de proteínas biofibrilares, pero para fines del tema que vamos a ver hoy, nos interesa esta parte, ¿no? De la síntesis de proteínas biofibrilares y es donde nos vamos a enfocar. Es un estudio donde participaron 20 sujetos y de estos 20 sujetos, el estudio fue entre intrasujetos. Es decir, la parte interesante de este estudio es justo que los propios sujetos fueron su grupo control. Es decir, ellos se compararon contra ellos mismos. Lo que hicieron fue ver qué pasaba con una pierna versus otra pierna y se evaluaban las síntesis de proteínas miofibrilares en intervalos de descansos distintos, pero en el mismo sujeto. ¿Por qué es interesante que sea entre sujetos? Eliminas la parte de la variación genética. Entonces, esta parte genética la eliminas y, oye, este sujeto y solamente vamos a ver en ellos el manipular esta variable, cómo interfiere en su síntesis de proteínas. El estudio tuvo una duración de 12 semanas. Hay que recordar siempre que depende del nivel de entrenamiento, podría ser importante el nivel de tiempo que dura un estudio, porque cuando tenemos a un sujeto que es novato, la síntesis de proteínas moleculares puede ser superior, pero también la mayoría de las adaptaciones suelen ser basadas en la parte neuromuscular. Entonces, depende del tiempo, porque mientras más nivel de entrenamiento tengas, también la síntesis de proteínas moleculares se puede ver abolida, pero si es principiante y tiene más de 12 semanas, sabemos que
suele ser un punto superior a las ganancias de masa muscular. Ojo, no la síntesis de proteínas miofibulares, las ganancias de masa muscular. Lo que se hizo en el estudio fue evaluar 2 ejercicios, 4 series de cada ejercicio. Se utilizó prensa para pierna y horizontal, y también se evaluó la extensión para cuádriceps sentado en máquina, que son las extensiones de rodilla, ¿no? Esos fueron los 2 ejercicios que se realizaron. Hubo una pierna que fue control, que tuvo 2 minutos de descanso. Es la parte que les digo que es interesante del estudio, porque una pierna hace una cosa y la otra pierna hace otra cosa. Y la otra pierna hizo 4 minutos de descanso, ¿no? Entonces podemos ver aquí cómo en los resultados podemos ver en las síntesis de proteínas musculares, cómo el grupo control, que son los que tienen las barritas transparentes en estas, el grupo control, en reposo se midió, obviamente se midió previo, ¿no? El reposo se midió su síntesis de proteínas musculares en porcentaje por día y se veía que estaba igual, ¿no? En ambos, en el mismo sujeto, en ambas piernas. A las 24 horas, cuando se hizo la comparación de la variación, que es el intervalo de descanso de 4 minutos, podemos ver cómo era superior o ligeramente superior en el grupo que hizo 4 minutos de descanso. Sin embargo, a las 48 horas podemos ver cómo la síntesis de proteínas musculares pues era ya bastante similar, ¿no? Entonces, lo importante de esto es pensar en el tiempo de descanso que tiene el grupo control. Por ejemplo, aquí tiene 2 minutos de descanso en la pierna control y 2 minutos de descanso, de acuerdo a lo que tenemos en la literatura, 2 minutos no es poco tiempo de descanso, es el suficiente. Entonces, una limitante puede ser que tal vez se evaluó contra un intervalo de descanso que pareciera ser no corto. Ese es el primer estudio que hablamos de la síntesis de proteínas. Mm. En el siguiente estudio, de McKendry y colaboradores, es un estudio que también fue intrasujetos, lo cual lo mismo reduce la variabilidad genética, y fue en 16 sujetos. También se realizaron 2 ejercicios, también se realizaron 4 series, y lo único es que fue a 75% del 1RM, y se realizó hasta el fallo volitivo, ¿no? Entonces, bueno, hasta el fallo momentáneo. ¿Por qué momentáneo? Porque es el momento en el que ya no podía más. No es el volitivo, que es a donde está tu voluntad. Es importante definir cuáles son los tipos de fallo, porque está el fallo técnico, el fallo concéntrico, el fallo momentáneo, el fallo voluntario, volitivo. Y el volitivo es cuando tu voluntad dice, yo creo que ya no puedo dar otra, hasta aquí me voy a parar. El fallo momentáneo es cuando es como el fallo total, es cuando aunque tú intentes desplazar la barra, va a ser imposible que sigas desplazando la barra, ¿no? Aunque te pusieran una pistola en la cabeza. Entonces, ellos llegaron hasta el fallo total con 75% de su máxima capacidad en un RM. Los ejercicios que se utilizaron también fue prensa para pierna, aquí fue bilateral, y extensión para cuádriceps sentado en máquina. Se evaluaron distintos intervalos de descanso que iban desde 1 minuto de descanso hasta 5 minutos de descanso, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es ver cómo la síntesis de proteínas miofibulares era demasiado superior en los sujetos a las 4 horas después de haber terminado el ejercicio. ¿Verdad? A las 4 horas después de haber terminado el ejercicio, los sujetos que habían descansado 5 minutos versus los sujetos que habían descansado 1 minuto, tenían pues mucha más síntesis de proteínas musculares, que estaba mucho más elevada en los sujetos que habían descansado 5 minutos entre series, ¿no? Hasta 152% versus 76% que estaba elevada la síntesis de proteínas musculares en los sujetos que habían descansado 1 minuto. Al día o a las 28 horas, dependiendo del momento en que se hubieran tomado la muestra, pero más o menos 24 a 28 horas, ya estaban en valores bastante similares la síntesis de proteínas musculares. Sin embargo, en relación al reposo, permanecían todavía elevadas las síntesis de proteínas musculares en ambos grupos, ¿no? Uno de los aspectos que es interesante hablar sobre lo que hicieron McKendry y colaboradores es que no solamente vieron la parte de la síntesis de proteínas miofibulares, que justo les decía, lo que nos interesa cuando hablamos de hipertrofia musculoesquelética es síntesis de proteínas miofibulares lo que hace la diferencia.
¿no? Entonces, la parte de la señalización anabólica fue más allá, no solamente en la síntesis de proteínas, sino que evaluaron señalizadores moleculares como el P70S6K, que sabemos que está asociado a las ganancias de masa muscular, o sea, que es una proteína que aumenta su expresión cuando entrenamos fuerza y se asocia a adaptaciones en el entrenamiento de fuerza, ¿no? También podemos ver cómo los sujetos que realizaron, bueno, aquí tenemos los mismos, ¿no? También evaluaron el RPS, un segundo. Ah, listo, perdón. También evaluaron la proteína ribosomal S6, que básicamente también se asocia a adaptaciones al ejercicio, al entrenamiento de fuerza. Y por último se evaluó también el RED1, GAPDH, perdón, que al contrario, se evalúa en una supresión a las adaptaciones al entrenamiento de fuerza en relación a la hipertrofia, ¿no? Entonces, cuando vemos la parte de señalización anabólica, tenemos tres aspectos que se midió en McKenzie y colaboradores, en donde podemos comparar el grupo que descansó un minuto en las barras blancas y los que descansan 5 minutos en las barras negras. Y podemos ver cómo los dos señalizadores moleculares, que son la proteína ribosomal PS6 y también la proteína 70 S6K. Estos dos, siempre en el grupo que realizó 5 minutos de descanso, podemos ver cómo a las 4 horas está estadísticamente significativamente elevada al compararla con los que había descansado un minuto. Entonces podemos decir que por lo menos una respuesta a nivel molecular, estos que van a desencadenar una cascada de expresión de genes en el futuro, pues están elevadas todavía a las 4 horas después de haber realizado ejercicio en los que habían descansado 5 minutos, en dosis superiores a los que habían descansado un minuto. Entonces, esto importa sin duda alguna, porque si comparamos con la que es abolible, es decir, la que induce cambios no favorables para la hipertrofia muscular, que es el RED1 GAPDH, un señalizador molecular que nos dice que nos va a ir mal en relación a la parte anabólica, se veía en mayor cantidad en los sujetos que habían descansado un minuto, ¿no? Entonces, y se veía menos elevado en los sujetos que habían descansado 5 minutos. Entonces, al momento de hacer esta correlación en la señalización anabólica, podemos decir, oye, marcadores o señalizadores moleculares que te dicen te va a ir mal, están en menor cantidad después de haber descansado más tiempo, y los que te dicen te va a ir bien están más elevados después de haber descansado más tiempo en entrenamiento de fuerza. Recuerden, 1 versus 5 minutos y aquí llegaban al fallo muscular momentáneo. Y esos son los dos estudios que han estudiado la síntesis de proteínas miofibrilares en relación al intervalo de descanso y qué impacto tiene el intervalo de descanso en esto, ¿no? Ahora hablemos sobre cuál es el impacto que tiene el intervalo de descanso en la síntesis de proteínas musculares. Pero como de forma resumen, ¿no? Entonces, la síntesis de proteínas musculares difiere poco, con intervalos de descanso que son de 2 o más minutos. Si recuerdan, hubo una poca diferencia cuando el intervalo de descanso fue de 2 versus 4 minutos, que es uno de los estudios que tenemos, ¿no? Y con descansos menores de un minuto, la síntesis de proteínas musculares se ve reducida, especialmente porque este estudio era en ejercicios multiarticulares, seguido de uniarticulares, ¿no? Entonces, pensando en esto, pues sí tenemos este escenario donde, oye, por lo menos en la parte de la síntesis de proteínas miofibrilares, nos interesa mucho hablar sobre que descansar más pareciera tener una mejor señalización